Bienvenidos a Enigma Nocturno. Prepárense para una inmersión profunda en un tema que nos tiene a todos hablando: la manipulación climática. ¿Mito o realidad? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Hay alguien allá arriba controlando el clima. Hoy vamos a explorar diferentes perspectivas y evidencias, y ustedes, nuestros oyentes, podrán sacar sus propias conclusiones. No les niega que genera mucha controversia, sin duda. Totalmente. Algunos lo ven como una realidad oculta, otros como pura teoría de la conspiración. Lo importante es analizarlo todo con ojo crítico. Exacto. Y empecemos con uno de los sospechosos habituales en estas teorías: HAARP. El High Frequency Active Auroral Research Program en Alaska. Esas antenas gigantescas en medio de la nada dan para muchas historias. Imagínate. Algunos creen que HAARP puede controlar el clima, generar tormentas, hasta provocar terremotos. Suena a película de ciencia ficción. ¿Qué hay de cierto en todo esto? No. La realidad de HAARP es un poco más aburrida que las conspiraciones. Más aburrida. Cuéntanos. Su propósito principal es estudiar la ionosfera. Esa capa superior de la atmósfera. Exacto, la que juega un papel clave en las comunicaciones a larga distancia. ¿Y cómo funciona eso? Imagínate la ionosfera como un espejo gigante que refleja las ondas de radio. Entiendo. Eso permite que las señales de radio viajen a través del mundo. Interesante. Pero entonces, si HAARPS se dedica a la ionosfera, ¿por qué hay gente convencida de que controla el clima? Bueno, las teorías conspirativas a menudo se basan en la desinformación. Y la falta de comprensión científica. Exactamente. En el caso de HAARP, se argumenta que las ondas de radio que emite pueden afectar los patrones climáticos. Pero los científicos han demostrado que esas ondas no interactúan con las capas atmosféricas donde se originan los fenómenos meteorológicos. O sea que la energía que genera HAARP no es suficiente para crear una tormenta. Ni mucho menos un huracán. Para crear un evento climático de esa magnitud, se necesitaría una cantidad de energía descomunal. Mucho mayor de la que HAARP puede generar. Claro. Además, no olvidemos que científicos de diferentes instituciones utilizan HAARP para investigaciones legítimas. Es un centro de investigación, al fin y al cabo. Exactamente. Y de hecho, el programa ha abierto sus puertas al público en varias ocasiones. ¿En serio? Sí, para desmitificar las teorías que lo rodean. Es interesante que hayan hecho eso. Abrir las puertas al público para mostrar lo que realmente hacen. Transparencia ante todo. Hablando de teorías que dan miedo, no podemos olvidar los famosos chemtrails. Sí, las estelas químicas. Mucha gente cree que las estelas blancas que dejan los aviones en el cielo son en realidad productos químicos. Rociados para controlar el clima, ¿no? O con otros fines oscuros. ¿Hay alguna evidencia que respalde esta teoría? Para nada. La realidad es que la explicación científica es bastante simple. Las estelas de los aviones son simplemente nubes de hielo. Nubes de hielo. Sí, se forman cuando el vapor de agua caliente de los motores se mezcla con el aire frío de la atmósfera a gran altitud. Tiene sentido. Es un fenómeno natural y bien comprendido. Entonces, a pesar de lo extendida que está esta creencia, no hay ninguna prueba de que los chemtrails existan. No, ninguna prueba científica. La comunidad científica ha refutado ampliamente esta teoría. Entiendo. Aunque ya hemos descartado HAARP y los chemtrails como métodos de manipulación climática, sabemos que sí ha habido intentos históricos de modificar el clima, ¿verdad? Claro, a menor escala. Por ejemplo, el proyecto Popeye durante la guerra de Vietnam. Sí, un caso interesante. Estados Unidos intentó aumentar las precipitaciones en Vietnam. Para dificultar el movimiento de las tropas enemigas. Buscaban convertir el clima en un arma. Suena increíble, ¿verdad? Usar la lluvia como arma. Pues, aunque parezca increíble, el proyecto tuvo cierto éxito en aumentar las lluvias. ¿De verdad? Sí, pero sus efectos a largo plazo fueron limitados. Ya veo. Lo importante es que este tipo de experimentos generaron grandes preocupaciones. Éticas y ambientales. Exacto. Y eso llevó a la creación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros zonas hostiles, o NMMOLD. En 1977. Correcto. O sea que este tratado prohíbe usar la manipulación del clima para la guerra. Pero no para otros fines. ¿Cierto? Exacto. El tratado no impide la modificación climática con fines pacíficos, como la siembra de nubes, Para aumentar las precipitaciones en zonas áridas. por ejemplo. Esa distinción es importante. No es lo mismo intentar controlar el clima a nivel global. Que realizar modificaciones puntuales. Claro. La siembra de nubes busca aumentar las precipitaciones en un área específica. Mientras que la manipulación climática a gran escala implicaría alterar los patrones climáticos globales. Algo mucho más complejo y con potenciales consecuencias impredecibles. Y hablando de manipulación climática a gran escala, no podemos ignorar el tema del cambio climático. Por supuesto. ¿Cómo se relaciona esto con la idea de que alguien está manipulando el clima?
El cambio climático, causado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero, es una realidad innegable Son consecuencias que ya estamos experimentando. en todo el planeta. Es fundamental entender que el cambio climático es un fenómeno distinto de la manipulación climática. Aunque a veces se confundan, Sí, es importante diferenciarlos. entonces mientras que la manipulación climática implicaría una intervención deliberada para alterar los patrones climáticos. El cambio climático es el resultado de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Correcto. Exacto. Aunque ambos fenómenos pueden tener impactos significativos en el clima, sus causas y consecuencias son diferentes. Claro, uno es intencional y el otro es una consecuencia no deseada de la actividad humana. Precisamente. Y en este contexto surge la pregunta: ¿podría la tecnología utilizarse para contrarrestar los efectos del cambio climático? Esa es la idea detrás de la geoingeniería. Geoingeniería. Un conjunto de tecnologías que buscan manipular el clima a gran escala para mitigar los efectos del cambio climático. Es un concepto fascinante. ¿Pero es una solución viable? ¿O es solo ciencia ficción? La geoingeniería es un tema complejo y controvertido. Con defensores y detractores. Exactamente. Algunos argumentan que podría ser una herramienta valiosa para combatir el cambio climático. Mientras que otros advierten sobre sus potenciales riesgos. Y consecuencias impredecibles. Es comprensible que haya tanta controversia. ¿Estamos hablando de manipular el clima del planeta entero? ¿Qué tipo de tecnologías se están considerando? Entre las propuestas de geoingeniería se encuentran la captura de dióxido de carbono de la atmósfera, Interesante. la fertilización de los océanos para aumentar la absorción de CO2. Fertilizar los océanos. Sí, y también la inyección de aerosoles en la estratosfera para reflejar la luz solar. Suenan como ideas futuristas. Pero estas tecnologías están listas para implementarse. No, aún se encuentran en fase de investigación. Ya veo. Y existen muchas dudas sobre su viabilidad, eficacia y seguridad. Es decir, que no podemos depender de la geoingeniería como una solución mágica al cambio climático. Exacto. Abordar el problema de raíz requiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. La geoingeniería, en todo caso, sería un complemento a estas medidas, no un reemplazo. Tiene sentido. Y mientras la comunidad científica debate las posibilidades y los riesgos de la geoingeniería, el agua, un recurso esencial para la vida, se está convirtiendo en un tema cada vez más relevante en las discusiones sobre el clima, ¿verdad? Así es. El agua es un recurso vital y su disponibilidad está directamente relacionada con los patrones climáticos. Claro. El cambio climático está provocando cambios en los patrones de precipitación. Aumentando la frecuencia e intensidad de las sequías, inundaciones en diversas partes del mundo. Exactamente. Y a medida que el agua se vuelve más escasa, su valor estratégico aumenta, Sin duda. lo que podría generar tensiones geopolíticas y conflictos por el control de este recurso, ¿no crees? Absolutamente. Algunos expertos advierten sobre la posibilidad de futuras guerras del agua, donde los países compiten por el acceso a fuentes de agua dulce. Es una perspectiva preocupante. Y esta preocupación se conecta con la discusión sobre la manipulación climática, ya que la capacidad de controlar el clima podría convertirse en una herramienta de poder muy peligrosa. Efectivamente, si la tecnología permitiera a un país manipular el clima para beneficiarse a sí mismo a expensas de otros, las consecuencias podrían ser desastrosas. Imagínate un país que pudiera provocar sequías en territorios vecinos para obtener ventajas económicas o políticas. Sería una situación terrible, Extremadamente peligrosa. que podría desencadenar conflictos internacionales a gran escala. ¿Crees que la comunidad internacional está tomando medidas para prevenir este tipo de escenarios? Es fundamental que la comunidad internacional establezca mecanismos de control y regulación, Para evitar el uso de la manipulación climática con fines bélicos. o para obtener ventajas unilaterales. Ya existen algunos tratados, como el ENMOD que mencionamos antes. Pero se necesita mucho más para garantizar un uso responsable de estas tecnologías. Es un tema que nos obliga a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como humanidad. Sin duda. Si tuviéramos la capacidad de controlar el clima, estaríamos a la altura del desafío. Esa es una pregunta que nos debe hacer reflexionar. La manipulación climática plantea una serie de dilemas éticos que no podemos ignorar. Definitivamente. Si llegamos a un punto en el que podemos controlar la lluvia, evitar huracanes o modificar la temperatura, ¿quién decide cuándo y dónde se aplica esa tecnología? Esa es una pregunta fundamental. Serían las Naciones Unidas. Los gobiernos individuales. O quizás corporaciones poderosas quienes tomarían esas decisiones. Y aún más importante, ¿cómo se garantizaría que estas decisiones se tomen de forma justa y equitativa? Considerando los intereses de todos los países y comunidades.
Es un tema complejo que requiere un debate profundo y responsable. Imaginemos, por ejemplo, que una nación rica pudiera usar la tecnología para desviar un huracán que se dirige hacia su territorio. Enviándolo hacia un país más pobre, Sería un acto de egoísmo extremo. con consecuencias potencialmente devastadoras para la nación más vulnerable. Y este escenario hipotético, aunque extremo, nos obliga a reflexionar sobre las implicaciones éticas de la manipulación climática. Y la necesidad de un marco legal y ético sólido que regule su uso. Sin duda, el debate sobre manipulación climática apenas comienza. Y mientras exploramos este complejo panorama, es crucial mantener una mente abierta pero crítica. Separando los hechos de la ficción. ¿Cómo podemos asegurarnos de no caer en la trampa de las teorías conspirativas Es importante basar nuestras conclusiones en la evidencia científica, y en el análisis riguroso de la información? evitando caer en la trampa de las teorías conspirativas que a menudo se basan en la desinformación y el sensacionalismo. Hemos hablado de HAARP, los chemtrails, la geoingeniería y los dilemas éticos de la manipulación climática. Y en este punto, creo que es importante volver a la realidad innegable del cambio climático. Por supuesto, el cambio climático es una amenaza real y urgente que requiere nuestra atención y acción inmediata. No podemos permitirnos distraernos con teorías conspirativas que desvían la atención del problema principal. Exactamente. La evidencia científica es contundente. Las actividades humanas están alterando el clima global. Con consecuencias que ya estamos experimentando en forma de eventos climáticos extremos Aumento del nivel del mar. y cambios en los ecosistemas. Si no tomamos medidas drásticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las consecuencias del cambio climático serán cada vez más graves e irreversibles. En lugar de buscar culpables imaginarios o soluciones tecnológicas milagrosas, debemos enfocarnos en las acciones concretas que podemos tomar para mitigar el cambio climático. ¿Cuáles serían algunas de esas acciones? Transicionar hacia fuentes de energía renovable, Promover la eficiencia energética proteger los bosques. y adoptar prácticas agrícolas sostenibles. Exacto. Y también significa exigir a nuestros líderes que tomen medidas a nivel nacional e internacional para abordar este desafío global. La lucha contra el cambio climático requiere un esfuerzo colectivo. Con la participación de gobiernos, empresas, organizaciones y ciudadanos. Cada uno de nosotros puede contribuir a este esfuerzo a través de nuestras acciones cotidianas. Desde reducir nuestro consumo energético hasta elegir productos con menor impacto ambiental. Cada pequeña acción cuenta. Y no olvidemos la importancia de informarnos y educarnos sobre el cambio climático para poder tomar decisiones más conscientes y responsables. La información es una herramienta poderosa. Y compartir conocimientos precisos y confiables puede ayudar a combatir la desinformación y promover una mayor conciencia sobre la urgencia de actuar frente al cambio climático. Totalmente de acuerdo. Y mientras reflexionamos sobre los desafíos y las oportunidades que nos presenta el futuro, es fundamental recordar que el destino del planeta está en nuestras manos. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el futuro de las próximas generaciones. Debemos actuar con responsabilidad, solidaridad y visión de futuro para construir un mundo más sostenible y resiliente. Hemos explorado las teorías de la manipulación climática, los intentos históricos de modificar el clima y la urgente realidad del cambio climático. Pero al final, la pregunta que nos queda es, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Esa es la pregunta del millón. Si bien no tenemos una bola de cristal, lo que sí sabemos es que el futuro del clima está en juego. Y que nuestras decisiones de hoy tendrán un impacto significativo en las generaciones venideras. Exactamente. Y hablando de futuro, ¿qué pasa con el agua? Sabemos que el cambio climático está afectando los patrones de lluvia en todo el mundo. Es un tema crucial, sin duda. Y a medida que se vuelve más escasa. Su valor estratégico aumenta, Exactamente. lo que podría llevar a conflictos y tensiones geopolíticas, ¿no crees? Absolutamente. Algunos expertos incluso hablan de futuras guerras del agua, Guerras por el agua. donde los países se disputarían el acceso a las fuentes de agua dulce. Es un escenario preocupante. Sin duda. Y nos recuerda la importancia de la cooperación internacional. Y la gestión sostenible de los recursos hídricos. Claro. Y esto nos lleva de vuelta a la manipulación climática. Porque si alguien pudiera controlar el clima, Tendría un poder inmenso sobre el agua. imagínate un país que pudiera provocar sequías en territorios vecinos. Para obtener una ventaja económica o política, sería una situación terrible Con consecuencias devastadoras. para las poblaciones afectadas. Es una idea aterradora, que nos obliga a pensar en las implicaciones éticas de la manipulación climática, Y la necesidad de establecer mecanismos de control. para evitar su uso con fines destructivos. Exacto. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de crear un marco legal y ético sólido
que regule la investigación y el desarrollo de tecnologías de manipulación climática, No podemos permitir que estas tecnologías caigan en las manos equivocadas. o que se utilicen para fines egoístas. Por supuesto que no. Es un tema complejo, que requiere un debate profundo y honesto. Pero, volviendo a la realidad actual, ¿qué podemos hacer como individuos para abordar el cambio climático? A veces puede parecer un problema tan grande que nos sentimos impotentes. Es cierto que el cambio climático es un desafío global, Se requiere una respuesta global. pero eso no significa que las acciones individuales no importen. Cada uno de nosotros puede contribuir a la solución. ¿Qué tipo de acciones podemos tomar en nuestra vida diaria? Hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos reducir nuestra huella de carbono, Adoptando hábitos de consumo responsables, utilizando el transporte público o la bicicleta, ahorrando energía en nuestros hogares. y eligiendo productos con menor impacto ambiental. También podemos apoyar a las empresas y organizaciones que están trabajando para combatir el cambio climático. Son acciones que parecen pequeñas. Pero si todos las ponemos en práctica. Pueden marcar la diferencia. Exacto. Y no olvidemos la importancia de la educación y la concienciación. Informarnos sobre el cambio climático, compartir conocimientos con nuestros amigos y familiares y promover un debate público informado son pasos cruciales para construir una sociedad más consciente y comprometida con la protección del planeta. La información es poder. Y compartir conocimientos precisos y confiables puede ayudar a combatir la desinformación y a promover una mayor conciencia sobre la urgencia de actuar frente al cambio climático. Totalmente de acuerdo. No podemos subestimar el poder de la educación y la acción ciudadana. Si nos informamos, nos involucramos y trabajamos juntos, podemos construir un futuro más sostenible para todos. Me gusta tu optimismo. Y aunque sabemos que el camino no será fácil, creo que la humanidad tiene la capacidad de superar los desafíos que se le presentan. Estoy convencido de que sí. Si algo nos ha enseñado la historia es que la humanidad es capaz de grandes cosas cuando trabaja unida por un objetivo común. Y la lucha contra el cambio climático es sin duda uno de los mayores desafíos que enfrentamos como especie. Y a la vez es una oportunidad para redefinir nuestra relación con el planeta y construir un futuro más justo y sostenible para todos. Exacto. No se trata solo de salvar el planeta, sino de construir un mundo mejor para las generaciones futuras. Un mundo donde la justicia social, la equidad y la sostenibilidad sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Es una visión inspiradora. Y mientras exploramos este complejo panorama, es importante no perder de vista la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor. Sin duda. La esperanza es un motor poderoso para el cambio. Y la posibilidad de un futuro mejor es lo que nos impulsa a seguir adelante, a seguir luchando por un mundo donde la humanidad pueda vivir en armonía con la naturaleza. Hemos hablado de la manipulación climática, de los riesgos y las oportunidades que presenta, de los desafíos del cambio climático y de la importancia de la acción individual y colectiva. Pero al final, la pregunta que nos queda es, ¿estamos realmente preparados para enfrentar estos desafíos y construir el futuro que deseamos? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. No hay respuestas fáciles, pero creo que si nos informamos, nos involucramos y trabajamos juntos, podremos encontrar las soluciones que necesitamos. El futuro está en nuestras manos. Y depende de nosotros construir el mundo que queremos para las generaciones futuras. Exacto. El futuro no está escrito en piedra y cada uno de nosotros puede contribuir a escribir una nueva historia. Una historia donde la humanidad y la naturaleza puedan coexistir en armonía y donde el futuro sea brillante para todos. Hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión, ¿no? Un montón, desde teorías conspirativas hasta la posibilidad de colonizar otros planetas. Es increíble cómo todos estos temas se conectan de alguna manera. ¿Verdad? La manipulación climática, el cambio climático, la búsqueda de vida extraterrestre. Todos nos llevan a reflexionar sobre el lugar de la humanidad en el universo. Y nuestro impacto en el planeta. Después de analizar todas estas ideas, ¿cuál dirías que es la principal conclusión? Creo que la principal conclusión es que el futuro está en nuestras manos. Tenemos la capacidad de influir en el clima, De gestionar los recursos naturales. de explorar el espacio, E incluso de buscar vida en otros planetas. pero con ese poder. Viene una gran responsabilidad. Exacto. No podemos tomar estas decisiones a la ligera. Necesitamos actuar con sabiduría La responsabilidad. y con una visión a largo plazo, pensando no solo en nosotros mismos. Sino en las generaciones futuras. Totalmente. El futuro no está predeterminado. Depende de las decisiones que tomemos hoy. Si actuamos con conciencia Con solidaridad. y con un compromiso genuino con la sostenibilidad. Podemos construir un futuro mejor para todos. Me gusta tu optimismo. Y creo que es importante destacar que, a pesar de los desafíos que enfrentamos, también hay muchas razones para tener esperanza. Claro que sí. La humanidad ha demostrado
una y otra vez su capacidad para superar obstáculos. Y encontrar soluciones innovadoras. Totalmente de acuerdo. La historia está llena de ejemplos de cómo la humanidad ha superado momentos difíciles y ha logrado grandes avances. Y no tengo dudas de que seremos capaces de hacer lo mismo con los desafíos que enfrentamos hoy. Estoy seguro. Y para eso necesitamos trabajar juntos, Compartir conocimientos. fomentar el debate. Y buscar soluciones en conjunto. No podemos enfrentar estos desafíos de forma aislada. Necesitamos un esfuerzo colectivo, una colaboración global que nos permita aprovechar al máximo nuestra inteligencia, nuestra creatividad y nuestra capacidad para innovar. Exactamente. Creo que este Deep Dive nos ha brindado una perspectiva amplia y profunda sobre un conjunto de temas fascinantes y relevantes. Hemos explorado ideas, hemos debatido argumentos y hemos planteado preguntas que nos invitan a reflexionar sobre el presente y el futuro de la humanidad. Sí, un viaje intenso. Y espero que esta conversación haya inspirado a nuestros oyentes a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir buscando respuestas, porque la curiosidad es el motor del conocimiento, y el conocimiento es la clave para construir un futuro mejor. Totalmente de acuerdo. Y hablando de seguir explorando, no se olviden de seguir Enigma Nocturno en todas nuestras redes sociales para más contenido como este. Los invitamos a continuar la conversación en nuestras redes sociales. Compartan sus ideas, sus preguntas, sus dudas. Sigamos juntos desentrañando los misterios del mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Hasta la próxima.